Bueno chicos, sean todos bienvenidos a su clase de inglés de esta semana. En esta oportunidad, como ya sabemos que estamos trabajando con distintas estructuras, la estructura gramatical en la cual se basa esta unidad va a ser el pasado simple, que luego lo vamos a contrastar con el pasado continuo. Pero hasta ahora hemos trabajado en pasado simple. Recuerdo que les hice la observación de que hay que tener mucho cuidado con el pasado simple porque es donde los verbos tienden a cambiar mucho más, tanto en pronunciación como en escritura. Entonces, por eso vamos a ver el pasado simple, pero enfocándonos en los tipos de verbos regulares e irregulares. Sin más nada que mencionar, vamos a comenzar y tenemos un pequeño concepto de lo que podría ser un pasado simple. Nos dicen, past simple is the form of a verb used to describe an action that happened before the present time and is no longer happening. It is usually made by adding ed to regular verbs and changing the form of the irregular verbs. Esto ya lo hemos dominado anteriormente, lo conocemos de años anteriores, pero es importante recalcar que lo que nos dicen acá, el pasado simple es una forma, ¿verdad?, del verbo utilizado para describir una acción que ocurrió antes del tiempo presente. Obviamente, pues estamos hablando del pasado y que ya no sigue ocurriendo. Es usualmente armado, por así decirlo, o expresado agregando la terminación ed, como la vemos acá, a los verbos regulares y cambiando, muy importante, changing the form, cambiando la forma de los verbos irregulares. Y aquí nos dan un pequeño abrebocas de la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Verbo regular, normalmente su terminación en pasado simple es ed, en otras ocasiones de, ya eso lo vamos a ver más a fondo. Y los verbos irregulares no tienen esa terminación, sino que por el contrario cambian totalmente su forma para formar el pasado simple. Fíjense lo que tenemos acá, regular verbs. Nos dicen regular verbs with at ed at the end of the verb. Tenemos examples. Esto nos lo acaban de mencionar. Agregamos ed al final del verbo y aquí tenemos unos ejemplos en contexto. Primer ejemplo, Laura listened the teacher last time. Laura listened the teacher last time. Ya sabemos que listen está actuando con esta terminación porque está en pasado simple. Eso quiere decir que listen es un verbo regular. Entonces, Laura escuchó al profesor la última vez, last time. Otra cosa que es muy común del pasado simple es que tiene estas pequeñas frases al final que nos indican tiempo pasado, como yesterday, last year, last month, etcétera, etcétera. Vamos con el ejemplo número 2. They walked around 2 hours. Recuerden que walk, cuando tenemos esta K, esta L se vuelve voiceless, no se escucha, no se pronuncia. Cuando esto pasa, esta ed que está acá normalmente suena a D sola, al final, a nivel de fonología. Pero cuando tenemos una K, esto se vuelve una pequeña T. Entonces sería, they walked around 2 hours. They walked around 2 hours. Al principio es bueno exagerarlo para saber diferenciar entre una inflexión y otra. Pero ya después le va a salir naturalmente. Entonces, they walked around 2 hours, significando ellos caminaron alrededor de 2 horas. Obviamente siempre puntualizando que estamos hablando de acciones que ya no ocurren, que ocurrieron en un punto en el pasado. Esto es lo que es básicamente un verbo regular. Vamos a la siguiente lámina y aquí vamos a ver las diferencias entre las inflexiones, todavía hablando de lo que son verbos regulares, básicamente. Y nos dicen, those verbs that form their past participle with D or ED are regular verbs. If the verb ends with a vowel sounds, only add D. If added, for example. Nos dicen todos esos verbos, ¿verdad? Que para formar su participio, ¿no?, o su pasado, se les agrega D o ED, son llamados verbos irregulares. Si el verbo termina en una vocal, ¿verdad? Solo en una vocal, vamos a agregar solo la D. Entonces tenemos los ejemplos. El verbo share termina en una vocal, así que ya no le agregamos ED, sino que le agregamos solamente la D. Lo mismo pasaría en el caso de scare y en el caso de dance. Normalmente por excelencia la vocal que siempre está al final de los verbos es la E. Pero aquí pasa algo curioso. La E normalmente cuando está al final en inglés no tiene sonido. Por eso es que cuando pronunciamos este verbo que es tan conocido decimos dance, dance. No decimos dance, dance, se. Esa E no suena. Suena la C pero no la E. Dance. Lo mismo pasa con share y lo mismo pasa con scare. En ningún momento está sonando la E. Pero al agregarle la D, sí que suena. Poco leve, pero suena. The share a shared. The scare a scared.
y de dance a danced, ¿correcto? Teniendo en cuenta de que como es voiceless va a pasar a un sonido voice con la inflexión de al final. Entonces tiene mayor sonoridad al final del verbo cuando tiene la ed o cuando tiene la d en todo caso que cuando está sola la e, ya que la e al final de una oración o de una palabra, disculpen, siempre va a ser voiceless, no va a sonar. Esto aclarado con respecto a la inflexión. Estos sonidos terminales normalmente se les llama inflexiones y no son las únicas que existen. También van a haber sonidos terminales más adelante. Ahora, hablando de los verbos regulares, retomando, si termina en vocal, normalmente la vocal E, solo se le va a agregar la D. Si terminara en una consonante, ahí sí vamos a hacer uso de la ED, como vimos en la gráfica anterior. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? If the verb ends with a consonant, ed is added. Es decir, si termina en consonante, ahí sí le agregamos una ed. Fíjense, el verbo want termina en consonante e, el verbo call termina en una doble consonante, en este caso L, y el verbo start igualmente termina en t. Y en este caso sí se le agrega la ed a cada uno, fíjense. Entonces, de want vamos a pasar a wanted, de querer vamos a pasar a querido. También a veces lo vemos como buscado porque want tiene un sentido de deseo, no muy positivo. Cuando tú realmente utilizas el verbo want es porque quieres algo, de verdad quieres algo. Entonces por eso vemos que the most wanted es el más buscado porque es el más requerido, ¿correcto? Luego tenemos call para llamar, que cambiaría a called, llamado. Y start, que era empezar, que cambiaría a started, empezado o empezó. Todo depende del contexto que le estés dando. Estos tres básicamente son verbos regulares que terminan en consonantes, de los cuales hay muchísimos. Creo que la mayoría realmente son con consonant sounds, con sonidos consonánticos al final. La mayoría de los regulares, me refiero. Hay un grupo muy exclusivo de verbos que tienden a ser regulares e irregulares al mismo tiempo, pero eso cuando lo pasamos al past participle, que es otra estructura que vamos a ver más adelante. Entonces, por el momento cerramos los verbos regulares, que son los más simples y los más comunes, y vamos con los irregulares, que por su parte nos dicen, some verbs are irregular. Their past form do not end in ed. They have to change their form to create a past tense, for example. Lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. La diferencia real es que los verbos irregulares, su forma pasada no termina en ed. Ellos tienen que cambiar su forma para crear el pasado. Miren el ejemplo. En el ejemplo número 1 tenemos el verbo meet, que no solo cambia en forma, eliminándole una e, sino que también cambia en pronunciación. Acá lo vamos a pronunciar con una i, meet, pero acá lo vamos a pronunciar con una e natural, met, ¿correcto? Meet, que es conocer, met, conoció. Luego tenemos sit, que va a cambiar a sat, fíjense, cambia bastante. Go también cambia bastante, cambiaría a went. Run, solo cambiamos una letra a ran. Y be, que ya sabemos por excelencia es el más utilizado, que va a tener dos formas. Was, para lo que sería la primera persona del singular, para la segunda persona del singular, etc. Y were, que lo vamos a utilizar para los plurales. Was también trabaja con las terceras personas, obviamente. Entonces, pronunciaciones. Si cambiamos met a meet, meet a met, sorry, sit a sat, go a went, run a ran y be a was and were. A nivel de traducción, met, conocer, meet, conoció, sit, sentarse, sat, se sentó, go, ir, went, fue, run, correr, ran, corrió, be, ser o estar, was and were, fue o estuvo. Los irregulares también son bastante utilizados, sobre todo el verbo to be, que por excelencia es el verbo más importante del idioma inglés y el más utilizado. Entonces, esta es una pequeña muestra de lo que va a pasar con los verbos irregulares, los cuales son muchísimos también. Y vamos a estar agregando varios a esta lista a lo largo de las últimas clases que vamos a tener referente al pasado y al pasado continuo. Muy bien, chicos. Vamos a esta última parte donde vamos a ver ejemplos y vamos a trabajar el contexto de estos verbos. Tenemos, Jesse went to New York. Esto sería New York, ¿correcto? Acá, New York, last weekend. Lo importante es que estamos utilizando el pasado del verbo go, un pasado irregular, y si lo traducimos,
Jesse fue a Nueva York la semana pasada, el fin de semana pasado, aquí sería weekend. Fíjense que las frases que les dije que parecen mucho en el pasado simple, last week, last month, last year, siempre haciendo referencia al tiempo pasado. Siguiente ejemplo. They were on a concert last night. Aquí tenemos otra frase referente al pasado y obviamente tenemos el pasado simple del verbo to be. En este caso, were porque estamos trabajando con plural. They. Traducimos. They were on a concert last night. Ellos estuvieron en un concierto la última noche. Siguiente ejemplo. Anna sat to wait in the garden. Acá tenemos el verbo pasado para sit, sentarse. Y si lo traducimos, Ana se sentó a esperar en el jardín. Garden. Número 4 ya. I met him in the school. Pasado de meet, significando lo conocí en la escuela. Acá no tenemos una frase que nos refleje cuándo, pero ya sabemos que al tener met, esto está en pasado simple. Siguiente. We ran to the park. Simple, nosotros corrimos al parque. Pasado de run acá. Y por último, she sang a nice song. She sang a nice song. Este que está acá es el pasado simple del verbo sing, un verbo muy utilizado por ustedes. Entonces sería, ella cantó una bonita canción. También puede ser una buena canción, refiriéndonos a nice directamente. Entonces, ya sabemos lo que significan algunos de ellos, ya sabemos cómo pronunciar mayormente los verbos regulares, que son los que cambian con la inflexión, y también sabemos cómo formar verbos regulares en pasado simple y verbos irregulares en pasado simple. Vuelvo y repito, vamos a seguir agregando verbos y más verbos a medida que vayamos avanzando en clases, pero por ahora les voy a dar estos en contexto. Vamos al apartado de vocabulario para ir culminando, que lo vamos a ver a través de nuestra plataforma Cubicol. No lo tengo anexado acá, pero en Cubicol y en nuestro libro, en la unidad que estamos trabajando, vamos a ver un apartado de vocabulario mayormente reflejado en los adjetivos, ¿correcto? Vamos a ver algunas historias en contexto de qué pasó con distintas personas en distintos contextos y ellos van a utilizar verbos tanto en pasado simple como en pasado continuo para contrastar cómo hablar de situaciones pasadas en simultáneo también o simplemente una ocasión puntual. Entonces allí vamos a trabajar adjetivos en pasado y verbos en pasado. Durante todo este trayecto vamos a estar trabajando con situaciones pasadas. Muy bien, chicos, espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo y nos vemos o nos vamos a la plataforma Cubicol para seguir desarrollando este mismo contenido. Muchísimas gracias. See you soon.